Estamos de regreso en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. No se olvide que también nos puede seguir en las redes sociales del diario La Noticia. Ahora vamos a hablar un poco sobre esta decisión del Tribunal Constitucional respecto al caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Para ello tenemos una entrevista vía Zoom con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es su análisis respecto a esta decisión del TC de, digamos, anular esta investigación, este proceso que llevaba ya varios años Fuerza Popular y la lideresa de Keiko Fujimori a manos del equipo Lavajato? Bueno, mi apreciación es que se trata de una sentencia ponderable que hay que aplaudir porque el tribunal ha puesto las cosas en su sitio. Ha restablecido un equilibrio entre la justicia penal y la defensa y protección de los derechos fundamentales. Nosotros veníamos siendo testigos de una serie de acciones del Ministerio Público en donde más se notaba el protagonismo que el tratamiento de los temas de fondo, y se estaba juzgando a una ciudadana imputándole hechos que al momento en que se habrían producido las situaciones que dieron origen a la investigación no estaban tipificados como delito. En consecuencia, se había construido una argumentación violatoria del principio de legalidad penal, que establece que nadie será procesado y sancionado si al tiempo de la comisión de los hechos esa figura no se encuentra en forma clara, expresa, inequívocamente bien tipificada en una norma jurídica. Y en Claro. este caso, como lo señala el fundamento 54 de la sentencia, cualquier intento de imputar o atribuir la comisión de lavado de activos en su variante de receptación patrimonial respecto de los hechos que se estaban investigando importa una aplicación normativa de carácter retroactivo y por ende una clara transgresión del principio de legalidad, ya que los hechos se produjeron antes de noviembre del 2016, que fue la fecha en que se incorporó la figura de lavado de activos en la variante de receptación patrimonial para incluir también la actividad que realizan vía aporte a partidos políticos algunas personas. Entonces se estaba investigando por un hecho que al tiempo de su supuesta comisión no estaba tipificado por la ley como delito. Entonces se estaba aplicando retroactivamente cuando Claro. el artículo 103 de la Constitución en forma sumamente clara dice que la ley no tiene fuerza ni efecto retroactivo salvo en lo que favorece al reo. Y en Claro. este caso, esa aplicación retroactiva perjudicaba a la persona investigada. Por Claro. lo tanto, ni por el lado del principio de la legalidad, ni por el lado del principio de la irretroactividad de la ley, soportaba un análisis serio en la tesis del Ministerio Claro, Público. doctor, entiendo Sí. entonces que en este caso, eh, digamos que tarde o temprano el caso sí va a caer, ¿no? Digamos que partiendo de esa línea que usted menciona, el efecto de la no retroactividad de la sanción, se sabía que el caso sí iba a caer. En este caso, y usted mencionaba la palabra protagonismo, ¿usted cree que a estos fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez, les ganó, sobre todo al segundo, le ganó el protagonismo? Yo creo que sí, porque en realidad si uno analiza el rol del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público y la ley que, digamos, regula el comportamiento de los funcionarios públicos y además revisa las disposiciones sobre el procedimiento penal,
la investigación fiscal está impregnada de un principio, que es el principio de reserva. Y el fiscal debe ser una persona prudente, que investiga en silencio, construye una tesis, formula una imputación y la demuestra en juicio. Pero esto de ver a los señores fiscales como protagonistas políticos o artísticos que salen mañana, tarde y noche en la televisión declarando, cuestionando, afirmando, imputando, es una desnaturalización grotesca del rol del fiscal. Este protagonismo es incompatible con un ejercicio probo, idóneo, adecuado, respetuoso, armónico con la Constitución que corresponde a un fiscal. Porque un fiscal no debe olvidar que está investigando personas que tienen derechos fundamentales, que está en la obligación de respetar. Porque Claro. ese fiscal se sometió al marco constitucional cuando asumió el cargo. Es más, prestó un juramento en ese sentido. Claro. Entonces, estos fiscales figuretis que simplemente hacen, presencia mediática, no contribuyen al esclarecimiento de los hechos, confunden a la población y además hacen un daño muy grande a los investigados. Porque no hay que olvidar que quien es investigado, nos guste o no nos guste, está investigado bajo presunción de inocencia. Claro. Y la presunción de inocencia no solamente es un derecho del investigado, es un deber de quien investiga. Es decir, uno debe presumir la inocencia y todos debemos presumir que los demás somos inocentes. Claro. Ese es el mandato constitucional. Entonces, en este caso, digamos, haciendo un análisis de lo que de la función que ha venido ejecutando tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez, podemos concluir en que el figuretismo en el que pueden incurrir algunos fiscales pueden terminar afectando la propia investigación. Evidentemente. Y mire, yo cuando tuve la oportunidad de ser magistrado del tribunal y fui presidente del tribunal y me tocó ser, por ejemplo, el ponente en el caso del habeas corpus que llegó al tribunal de la señora Keiko Fujimori, y formulé un proyecto de sentencia declarando fundada la demanda. En mis declaraciones, cuando se me pidió que explicara el sentido de la sentencia, advertía esto, de que el Ministerio Público debía ejercerse en el marco de una reserva prudente y objetiva. O sea, el fiscal debe ser consciente de su rol. Él es el titular de la acción penal pública. Él es el que imputa o atribuye el delito y debe probarlo. Y si no lo prueba, la balanza se va a inclinar por la absolución. Pero esto dentro de un marco respetuoso y recurriendo a los elementos probatorios que, digamos, confirmen su teoría del caso. Pero no recurriendo a la opinión pública para crear corrientes de opinión, armar debates, discutir públicamente, porque ese no es el rol de un fiscal. Lamentablemente aquí estos caballeros, y no los juzgo en el ámbito personal, que los respeto, sino en el ámbito de su conducta en este caso, han sido muy mediáticos. Parece que les ha importado mucho el aparecer, el intervenir, el tener un reconocimiento, el estar en los debates, y se han olvidado un poco del rol de fondo del Ministerio Público. Claro. Que sea un caso para que todos los fiscales reflexionen que hay que rescatar el ejercicio constitucionalizado de lo que podríamos denominar la magistratura fiscal, que es muy importante, porque el Ministerio Público es un ente fundamental en la estructura del Estado constitucional. Representa a la sociedad en juicio, es el defensor de la legalidad y es el titular de la acción penal pública, titular exclusivo y excluyente. Y es más, cuando se crea esta competencia del Ministerio Público a través de la cual solo él puede denunciar los delitos perseguibles de oficio, y esto se da a partir de la Constitución de 1979, porque antes no era así. Antes una persona común y corriente podía denunciar por un delito de frente ante el juez y el fiscal intervenía a nombre de la sociedad. Pero ya con la Constitución del 79 se le quita al ciudadano esa facultad y se confía en que el ciudadano denuncia ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público sea como un filtro que procesa la denuncia para que solamente
pase al juez aquello que realmente tiene contenido penal. Así es. Entonces se le otorga una competencia muy importante, que no solamente es una competencia persecutoria del hecho delictuoso, sino una competencia desarrollada en el marco del respeto de los derechos Claro. fundamentales. Doctor, Y aquí yo he visto con ligereza, disculpe, cómo sobre todo este señor José Domingo Pérez declara y habla de organización criminal, pero con una soltura y con una ligereza, para mí, y lo digo con mucha pena, porque él es un hombre joven y es inteligente, totalmente censurable. Así no puede actuar un fiscal. claro, doctor, Me apena mucho. mucho se ha hablado de que el fiscal José Domingo Pérez, digamos que actuó incluso en algunas oportunidades como un personaje político, ¿no? Pero hay algunos que también señalan que es muy difícil, digamos, tener en sus manos una investigación contra un personaje político, una lideresa de un partido importante en el país que es Keiko Fujimori, y del otro lado está el fiscal que la acusa, ¿no? Es muy difícil mantenerse en esa línea de fiscal sin ya dar posiciones o mostrar una ideología o postura política. Bueno, mire, yo creo que depende de la formación y los principios y valores que tenga la persona, ¿no? Cuando la persona tiene sus principios y valores bien puestos, sabe distinguir entre lo que es una posición personal, una posición política, que es legítima y que es, digamos, propia de cada ser humano, porque todos tenemos una posición respecto a los temas políticos nacionales, a los diversos problemas que se presentan en el país, una posición política, podemos decir, y el ejercicio de la función. Y en eso hay que ser categórico. O sea, ahí está la madurez de la persona, Claro, distinguir entre mi posición personal y mi posición como funcionario público, que tengo una tarea específica que debo cumplir con probidad, con idoneidad, en un marco de respeto, de responsabilidad, de prudencia, de tolerancia, para hacer que la acción de la justicia llegue a buen puerto. claro. Pero cuando esto se desnaturaliza, es peligroso, ¿no? Es peligroso porque la persona, si no tiene los principios y valores bien puestos, a veces termina acomodando su inconducta a una racionalidad distinta para justificar lo que está haciendo. Yo me acuerdo de un viejo maestro universitario que cuando yo estaba en mi época de estudiante secundario, decía, y me refiero al hermano Alberto, que era un hermano de las escuelas cristianas: si no actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Es decir, la persona tiene que ser fiel a principios y valores. Si yo soy fiscal, yo sé que debo ser riguroso y respetuoso, ¿no? No puedo lanzarme Exacto. a justificar luego mi accionar por tal o cual motivo Claro. y entrar a lo mediático. Entonces, eso depende de la formación de cada uno, ¿no? Ahora, doctor, Pero, en eh, fin, es un tema personal, ¿no? sí, doctor, esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿usted cree que golpea básicamente al equipo Lavajato o también afecta al Ministerio Público? Digo, como imagen. Yo creo que lamentablemente, como el accionar de estos dos personajes ha sido en algunos momentos en forma permanente y en otros momentos en forma intermitente, avalado por los fiscales supremos y por el fiscal de la Nación en algunos momentos, yo creo que sí compromete a la institución. Porque le digo, yo de fiscal de la Nación no hubiese permitido que estos dos personajes hagan lo que hicieron. Yo les hubiese llamado la atención y hubiese exigido una sanción, porque no es correcto que un fiscal salga a los medios a defender su tesis. El fiscal debe constreñirse al proceso que tiene en sus manos y a sus intervenciones en las audiencias. Ahí puede esgrimir todos los argumentos de defensa que a su derecho convengan, pero no tiene que hacerlo frente a las cámaras de televisión, ni tiene que estar protagonizando escándalos, ¿no? Yo recuerdo inclusive que en una época, cuando estaba en la presidencia, uno de estos personajes empezó a decir que los
magistrados estábamos influenciados políticamente y tuve que pegarle un paralé, si cabe el término, públicamente y decirle, este caballero debe aprender a respetar la Constitución, que le manda a respetar a los miembros del Tribunal Constitucional, Claro. y no estar soliviantando a la opinión pública, imputando a los magistrados que nos movemos por razones políticas. Claro. Lo cuadré en público, porque yo era presidente del tribunal, pero si yo hubiese sido fiscal de la Nación, ese caballero hubiese sido procesado y esas personas seguramente no hubiesen continuado en la función. Ahora, hubiese hecho asunto de Estado. Claro. Y hubiese convocado a la Junta de Fiscales y esto no lo podemos permitir. Ahora, doctor. Pero, lamentablemente ha habido pasividad, ha habido blandura. Claro. Ha faltado decisión y ha faltado coraje para tomar decisiones drásticas para disciplinar la institución. Porque lo que yo noto es que en el Ministerio Público en alguna medida reina una situación semianárquica, porque han surgido con la teoría de que el fiscal en su diverso nivel, digamos, fiscal provincial, fiscal superior, fiscal supremo, es autónomo, lo cual es cierto en parte, es autónomo en cuanto a la función que desempeña, pero trasladan esa autonomía a términos absolutos que ya ni siquiera hacen caso de lo que dice el superior. Claro. Entonces, un fiscal decide a nivel provincial, apelan, va al fiscal superior, el fiscal superior revoca para que el fiscal provincial cumpla una orden, llega donde el fiscal provincial y no cumple la orden. Exacto. Bajo el argumento de que es autónomo. Ahora, doctor, hay una tergiversación. Se ha olvidado que es una institución jerárquicamente organizada y que hay que cumplir lo que dice el superior jerárquico. Claro. Como es en toda organización. Doctor, ahora, si bien hay una, digamos que no hay una jerarquía, pareciera un respeto a la jerarquía al interior del Ministerio Público, digamos, basada en estas declaraciones que ha tenido en algún momento estos fiscales, lo que también revela, creo, es esta injerencia de un sector que piensa como los fiscales y que domina o dominaba el Ministerio Público. Mire, yo creo que a la luz de los resultados, y me refiero a lo que manifestaban, a lo que hacían público y a lo que defendían estos caballeros y lo que algunos sectores propugnaban, pues evidentemente hay extrañas coincidencias que revelarían algún nivel de, por lo menos de presión, ¿no? De presión que hacía carne y efectividad en estas personas para seguir un poco las líneas de quienes tenían una posición en tal o cual sentido, ¿no? Eso creo que es constatable a nivel de los hechos. Claro. Doctor, nosotros en algunas oportunidades lo hemos entrevistado respecto a estos cambios que se daban al interior del Ministerio Público luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera suspender a Adele Espinosa. Ahora, a través de una resolución judicial, tras aceptar un recurso que presenta Espinosa, podría darse el regreso de ella a la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es su análisis respecto a estos idas y vueltas al interior del Ministerio Público? Mire, lamentablemente, pues el Ministerio Público, a nivel de lo que vemos, y sin referirme específicamente a personas, ha demostrado que no está sólidamente organizado, ¿no? Que hay diferencias, que hay discrepancias, que hay líneas de opinión, que hay sectores. Y eso es lamentable, porque esta es una entidad que debe ser manejada bajo criterios técnicos altamente especializados y con jerarquía y unidad de mando. Entonces hemos visto pues marchas y contramarchas, luchas intestinas entre fiscales, odios y enfrentamientos terribles, y creo que de otro lado también se ha hecho en algunos un uso excesivo y abusivo del poder, porque lamentablemente las disposiciones procesales penales han empoderado demasiado a los señores fiscales, y los señores fiscales creo yo que en algunos casos, no en todos por cierto, han ido un poco más allá de lo que la norma establecía, ¿no? Se ha hecho un uso un poco
un poco inadecuado, digamos, de la colaboración eficaz, de las solicitudes de prisiones preventivas, etcétera. Y por otro lado, a nivel de algunos jueces, una actitud genuflexa y timorata frente a lo que decían estos fiscales, de siempre acceder y no percatarse de que son jueces de garantía de derechos, que deben buscar un equilibrio y que no todo lo que pide un fiscal se tiene que conceder, porque el fiscal puede pedir muchas cosas, pero es el juez el que tiene que evaluar, ponderar y tomar una decisión. Claro. De otro lado, también yo observo que en muchos personajes que están en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, hay una suerte de preocupación por la opinión pública y por la prensa. O sea, como que les preocupa su imagen mediática. Y eso es bien grave, ¿no? Claro. Yo lo he vivido como magistrado 8 años y como presidente del Tribunal Constitucional Claro. 2 años. Y siempre dije, aquí en este cargo uno tiene que estar seguro de sus principios y valores y tener corazón y coraje y enfrentarse. No importa lo que puedan decir los demás, no importa lo que diga la prensa. Claro. Pero acá hay un poco una especie de temor reverencial y entonces cuando viene una línea de opinión y se arma un escándalo, muchas veces se orienta la decisión por ese lado para satisfacer el requerimiento de algún sector y no acorde con la Constitución y con la ley, y no se hace justicia, ¿no? Claro. Entonces, A eso veces, es bien preocupante. a veces ¿no? no se, a veces algunas autoridades no se quieren comprar el pleito, pareciera, ¿no? Mire, y yo que veo muchos procesos de amparo contra resolución judicial firme o de habeas corpus contra resolución judicial firme en el ejercicio de mi actividad profesional privada, observo que hay una tendencia muy grande a condenar y aplicar las máximas penas, inclusive penas ya que resultan pues irracionales, ¿no? Por hechos que deben merecer una atenuación, porque gente muy joven que de repente le clavan una cadena perpetua, ¿no? Claro. Sin el mayor análisis individual de la responsabilidad de cada personaje involucrado en un hecho delictuoso, Claro. ¿no? Entonces hay una especie de decir, bueno, prefiero pecar de exceso que pecar de defecto. Claro. Y entonces, así nadie me va a cuestionar y yo tengo mi puesto seguro. Claro. Ahora, todo eso también juega con un problema que es latente, ¿no? Que es la provisionalidad, ¿no? Sí, Entonces, pues hay si tenemos demasiados jueces provisionales. provisionales en una gran cantidad, pues están pensando más en la quincena En que en la quedarse. conciencia, ¿no? Claro. Es- Doctor, la última. Dígame. ¿Usted considera positivo el regreso de Delia Espinosa al Ministerio Público? No, creo que es negativo, creo que la señora Delia Espinosa, con el respeto que me merece como persona, pero juzgando su comportamiento, debe ser destituida. Yo creo que a la larga va a ser destituida. Creo que el Poder Judicial ha hecho mal en ordenar su reposición, no solamente porque no cabe en este caso, ya que no ha habido afectación de sus derechos, sino porque el Tribunal Constitucional, en un proceso competencial seguido por el Poder Legislativo contra el Poder Judicial, enfatizó que debían respetarse las competencias exclusivas y excluyentes de los órganos constitucionales. Entre ellos está la Junta Nacional de Justicia. Entonces, a mí me parece que la situación de ella va a ser modificada por el Poder Judicial a la larga. Ese amparo se va a caer inexorablemente y al final la Junta Nacional de Justicia va a tener que poner las cosas en su lugar. No se puede admitir el desacato, no se puede admitir la contumacia, no se puede admitir la rebeldía, ¿no? Y no se puede admitir tampoco el insulto a los miembros de la Junta Claro. Nacional de Justicia y el imputarles, como lo ha hecho con total ligereza, que van a terminar presos, Claro. porque no estaban de acuerdo con ella, ¿no? Yo creo que a la larga se hará justicia. Bien, bien, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted y, bueno, esperamos tenerlo en una nueva oportunidad para hablar también otros temas de coyuntura. Gracias por la Muchas entrevista. gracias. Muy amable. Que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume. Hemos hecho un análisis, bueno, ha hecho un análisis sobre la situación de los fiscales del equipo Lava Jato. A su juicio, si él hubiera sido en algún momento fiscal de la Nación, hubiese retirado a ambos por, digamos,
tras cuestionar la labor que han venido realizando, ¿no? Recordemos que el Tribunal Constitucional anuló el juicio, el proceso que llevaba ya varios años Fuerza Popular y Keiko Fujimori por el caso Cócteles, ¿no? El caso finalmente se cayó. ¿Qué pasa ahora con todo el tiempo que transcurrió en la investigación? Vamos a ver.